vamos a orientar el debate en esos 4 temas que tenemos ahí en la pantalla. Pues si os parece, empezamos con una breve presentación de cada uno de los que estamos aquí. Así como Raimundo me ha introducido a mí y me ha presentado, pues yo me gustaría presentar también a mis colegas de mesa, ¿no? Lo voy a hacer de izquierda, o sea, del que está más cercano a mí al que está más lejano. De Eduardo Rabasa. Eduardo Rabasa pues, tiene una experiencia profesional de unos 25 años, la mayoría de ella en Estados Unidos, trabajando, yo diría que en 2 entornos. Trabajando en el mundo de la empresa, en la alta dirección, tanto en productos de consumo, alimentación, informática y electrónica de consumo, en ocio, pero en una última etapa, los últimos 11-12 años, trabajando en Estados Unidos en el sector de headhunting. Y le tengo aquí porque me gustaría que nos ilustrase sobre qué es lo que está pasando en Estados Unidos en el mundo del headhunting, qué están buscando las empresas en cuanto a talento y qué influencia está teniendo toda la revolución analítica y digital. Es una persona muy relevante en Estados Unidos, lleva 20 años allí y entre otras posiciones en Estados Unidos, quiero remarcar 2 porque me parecen realmente importantes. Es miembro del consejo de la National Portrait Gallery del Smithsonian Museum en Washington, uno de los módulos Smithsonian más importantes, un museo muy relevante, que es la Casa de Retratos, y también de la Miami Symphony Orchestra, que también es muy relevante y forma parte como miembro del consejo. Al lado tenemos a Alberto Echeverry. Alberto Echeverry es vicepresidente de Baker & Hughes. Lidera la práctica digital en Europa, Oriente Medio, África e India para la compañía de Full Stream de soluciones más grande de la industria de oil and gas, dentro del grupo General Electric. Y en los últimos años ha apoyado algunas de las mayores transformaciones digitales del mundo industrial, lo que en algunos casos ha conducido a un ROI hasta de 3 dígitos. Previamente a eso, pues ha sido consultor en 3 compañías multinacionales de consultoría, Arthur D. Little, Boston Consulting Group y KPMG. Y quiero que nos dé también su visión en cuanto a qué está pasando hoy en el mundo de la transformación digital, desde el punto de vista del petróleo, pero también desde el punto de vista de la tecnología y del desarrollo de estas plataformas que hemos comentado. Siguiente es Marcos García March. Pues 20 años sector asegurador, tanto en consultoría como en empresas de primer nivel, en posiciones internacionales, en Brasil, en Estados Unidos, también en España. Creo que conoces la cadena de valor del seguro como probablemente ninguna persona, porque has trabajado en operaciones, has trabajado en comercial, has trabajado en ventas, en tecnología, tanto desde el punto de vista del asegurador como desde el punto de vista de consultoras especializadas en el sector seguros. Acaba de regresar de Estados Unidos, donde lideraba el lanzamiento de Verti, la compañía de seguros online de Mapfre, y se incorpora en España, si no recuerdo mal, en enero de este año como máximo responsable de Verti Seguros España. Y por último, tengo a Enrique Tellado, el placer de presentaros a Enrique Tellado, director general de Evo Banco. Ha hecho una carrera también entre consultoría y banca. Y una de las cosas que me sorprende del currículum y del perfil de Enrique, siempre me ha sorprendido, y es que es como las figuras de fútbol, y me vas a permitir que diga esto en público, Enrique, porque ha trabajado en McKinsey y en Boston Consulting Group. Dice, esto es como los futbolistas que han jugado en el Madrid y en el Barça, ¿no? O sea, son aquellos, tienen algo especial, ¿no? De crack, ¿no? O sea, que han jugado en los dos equipos, ¿no? Después de esos primeros años, 10 o 12 años de carrera en consultoría, te incorporas al sector bancario, liderando el proceso de bancarización y privatización de Nova Caixa Galicia y la transformación en lo que es Evo Banco, como consejero delegado y actualmente pues, como director general de Evo Banco. Otra cosa interesante de lo que has hecho y lo que lleváis a cabo dentro de Evo Banco es que habéis impulsado
un cambio de modelo de negocio hacia un banco completamente digital, como es el modelo de negocio y la propuesta de valor de EVO Banco en el mercado, y también muy importante el haber lanzado el primer asistente de voz del mundo basado en inteligencia artificial. O sea que también es bastante relevante la apuesta por la digitalización y la apuesta por las nuevas tecnologías. Bueno, y sin más, yo me voy a introducir ya en los primeros bloques de preguntas. Voy a empezar por el bloque de liderazgo y personas, y me gustaría, pues, lógicamente, pues, empezar por Eduardo, que como ya he comentado, pues lidera varias regiones en Estados Unidos, sobre todo la parte de Nueva York, la parte de Florida, Latinoamérica y algo de España, dentro de lo que es Boyden, una de las empresas de headhunting líderes en Estados Unidos. Y me gustaría empezar por ti y preguntarte, lo primero de todo, quería hacer dos preguntas. ¿Qué están buscando en promedio las empresas americanas en cuanto a talento? En lo que se refiere a cualquier posición, ¿qué porcentaje o ingrediente de talento o de experiencia quieren que esté relacionado con el mundo de analytics o de la digitalización? Y la segunda pregunta sería más relacionada con la alta dirección. Todo este cambio, todo este paradigma, todo este entorno de digitalización, la revolución en la que estamos viviendo, ¿qué le exige al CEO? ¿Qué tipo de CEO o cuáles son los deberes del CEO? Bueno, pues, gracias primero de todo a todos los asistentes, gracias a la Fundación, gracias Juan Carlos, un placer estar aquí y muchas gracias a todos por venir. Espero estar a la altura. Empezamos, si quieres, por la segunda, ¿cuál es la agenda o qué se le exige al CEO? Es indudable que el cambio digital ha supuesto un cambio importante de perfiles en los Estados Unidos y en Europa y en general en todo el mundo. Si vamos a los skills, digamos, más soft, yo diría que el nuevo CEO de una compañía tiene que ser mucho más flexible, mucho más humilde, mucho más abierto. Hay un tema más que nunca de actitud. Yo siempre he sido un defensor de la actitud antes que del conocimiento. Vía actitud llegamos al conocimiento. Bueno, pues el nuevo CEO claramente, si es un CEO que yo llamo reconvertido, que viene de la economía tradicional y se ha reconvertido al mundo digital, demuestra claramente que tiene esos valores, es decir, una actitud positiva para aprender y una humildad suficiente para reconvertirse a una nueva economía digital. Hay un aspecto importante, es decir, hoy encontramos CEOs en los Estados Unidos con contenido digital, yo diría que dos diferentes grupos. El que viene de un mundo más emprendedor y ha sabido crear compañías con muchísimo valor y compañías gigantescas, medianas o pequeñas, tipo pues, Google o los Elon Musk, los Zuckerberg, son emprendedores, han creado sus compañías y por lo tanto vienen claramente de un origen digital y han montado imperios digitales, son personas con liderazgo muy fuerte y generalmente con rotaciones también de equipos muy potentes, lo cual para el mundo del headhunting no es un mal negocio. Por otro lado está lo que hablaba antes, el CEO reconvertido, aquel que sí que ha tenido la humildad, la capacidad, la valentía, la actitud de aprender, reconvertir y aprender, pues sobre todo, el cambio hacia lo digital. La agenda es claramente digital, es decir, hoy los sectores más crecientes en los Estados Unidos, tú antes dabas datos que realmente impresionan de lo que va a representar el mundo digital y ya representa no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Claramente la agenda económica de los Estados Unidos pasa por un cambio y una transformación digital importantísima. Por lo tanto, el CEO de hoy, con ese contenido que hablábamos digital, pues lo tiene como una prioridad, obviamente. En cuanto a perfiles más bajos, que son los que implementan muchas veces esos cambios digitales, pues está a la orden del día. Yo diría que prácticamente no hay industria en los Estados Unidos que esté afectada por ese cambio. Yo quería tocar en concreto tres diferentes en las cuales hemos vivido esa transformación de perfiles de una forma muy notable. Desde el mundo de la educación, donde cada vez, a veces por chocante que pueda parecer, los perfiles digitales, en la medida que el mundo de la educación, sobre todo superior, ha migrado un modelo en gran medida
digital, pues hay un contenido claramente de perfiles digitales. El mundo de la salud, sobre todo en Latinoamérica, hoy se llega a la salud a muchos lugares gracias al vehículo digital. La banca es innegable que la banca de las personas ha vivido una transformación digital total. Por lo tanto, perfiles en lo alto, en lo medio y en lo bajo claramente tienen un componente analítico digital pues, notable, ¿no? No afecta en la misma medida a todas las industrias, pero estas tres son tres ejemplos claros de esa transformación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna puntualización de alguno de los el resto de panelistas sobre estos temas de liderazgo, de si exigimos que o queremos que cualquier posición de nuestra compañía esté cubierta con alguien que tenga algo de educación en analytics o en digitalización? Si quieres, Juan Carlos, en General Electric hicimos una apuesta muy fuerte por la digitalización. Y lo primero que hicimos, la gran General Electric, es, pues esto lo hacemos nosotros. Somos los mejores, los más listos, los más grandes. Esa es la cultura General Electric, ¿no? Empezamos a reclutar gente, fuimos a Google, fuimos a Microsoft, fuimos a IBM, sacamos la chequera y empezamos a fichar. Entonces, en un lado teníamos a toda la gente digital y en el otro lado teníamos a la gente industrial. Entonces, cerramos la puerta y dijimos, hola, vosotros, poneros de acuerdo y hacer todas estas cosas, ¿no? Os podéis imaginar el desastre absoluto, ¿no? Aparte de la inversión en tecnología, aparte de todas las problemáticas, el gran punto que no funcionó y que hemos tardado mucho en corregir ha sido justamente este. Ha sido el decir, oye, es que tú, porque traigas ahora de repente a un millennial que va sin calcetines enseñando el tobillo y lo pongas a trabajar al lado de tu actuario en el seguro, de mi ingeniero mecánico, etcétera, pues no se va a crear la magia. O sea, da igual que ahora demos pizzas por las noches, da igual que pongamos futbolines en las oficinas, eso está bien para hacernos un par de fotos y ya está. Pero eso no nos ha servido para nada. O sea, ya hemos pasado por eso, todos hemos invertido en esas cosas, estoy seguro que todos habéis tenido en algún momento un venture capital interno, todos hemos organizado los hackathon, porque si no organizabas un hackathon no eras nadie, todavía nadie sabe para qué sirven, pero los hemos hecho, todos. Y esto era un mal análisis de la gente. Era justo lo que tú estás diciendo, era un mal análisis de decir, poner a la gente junta y solo por el hecho de que sabes de un tema y el otro sabe del otro tema no vas a sacar nada. Esto ha sido, o sea, y volviendo a tu ejemplo, hablabas de cuál es la finalidad, qué es lo que intentas solucionar, ¿no? Esto ha sido, yo creo, el gran fallo, ¿no? El digital había que hacerlo, porque todo el mundo lo estaba haciendo, había que hacerlo. Todo el mundo tenía que llevar algo al consejo que dijese, estoy haciendo algo en digital. Todos teníamos que hacer pilotos, y por supuesto aquí nadie hace un piloto que salga mal, porque si no, de este no se habla. Entonces todos tenemos que hacer pilotos, todos tenemos que hacer, y entonces esto me lo has oído, Juan Carlos, es lo que yo llamo el purgatorio de los pilotos. Entras en uno, lo haces el siguiente, haces el siguiente, haces el siguiente, y has creado una organización que se dedica a buscar el siguiente piloto. Implementado, cosas implementadas, 0. Cosas con impacto, poquitas. El retorno sobre la inversión, negativo. Y todo parte de poner a las malas personas, no a las malas personas, probablemente a las buenas personas a hacer cosas mal. Efectivamente, totalmente de acuerdo. ¿Algún comentario más o pasamos al siguiente bloque? Yo creo que hay un componente cultural en todo esto, ¿no? Que efectivamente tratamos de mezclar equipos y no es suficiente, ¿no? Parece que hemos pasado de una época en la que se entregaban proyectos y a otra cosa, porque el proyecto ya estaba entregado y ya era lo que era. Y resulta que en digital pues, hay muchísimo de probar, de testar, y lo más importante, lo pones en marcha, pero lo más importante es después seguir con él y iterar un montón de veces, ¿no? Y esa cultura pues, a veces cuesta implementarla, ¿no? Porque se viene de una mentalidad bastante diferente.
Entonces, digamos, todo eso de probar y demás pues es importante, pero tú has tocado un punto en la presentación de persistencia también, ¿no? Que es que hay que ir más allá, hay que tener a veces algo de paciencia, ¿no? Y he visto yo en algunas compañías también cómo pues se hacen muchos esfuerzos en innovación y tal, pero resulta que al año y medio tienes que tener todo el retorno inmediato, o si no se cierra, no se pueden dar ese tipo de bandazos tampoco, ¿no? O sea que hay que hacer un equilibrio en todo esto también. Lo que comentas de iterar es lo que se llama la esencia del método científico, de tener esa paciencia de seguir iterando y que un experimento te lleva a otro, y que una situación te lleva a otra, y así vas ampliando el conocimiento. Es la manera de hacerlo. Muy bien, pues si queréis pasamos al siguiente bloque, que sería el bloque de Make versus Buy, alianzas. Aquí quiero dirigir las preguntas a Alberto, porque creo que lo ha vivido en primera persona y lo está viviendo hoy en día. La primera pregunta sería, ¿qué es mejor enfoque hoy en día? ¿Construir tu propia plataforma de analytics, de inteligencia artificial, o contratarla como un servicio? Eso sería. Y después la segunda pregunta es, ¿qué importancia están teniendo hoy en día las alianzas estratégicas? ¿Están como siempre? ¿Han cobrado más relevancia? El abrir nuestra empresa a compartir conocimiento y que otros compartan con nosotros, ¿cuál es el estado de situación de eso? Sí. Bueno, antes que nada, hemos empezado a hacer me he dado cuenta que me he sentado en el centro. Espero que me vaya mejor al último que se intentó sentar en el centro en España y no acabe como Albert Rivera. Pero la pregunta del make or buy, yo creo que hace 5 años era una pregunta pertinente, porque no existía realmente una industria alrededor de la inteligencia artificial. Existían proyectos académicos, existían pequeñas experiencias. Hoy es una industria que ha madurado muchísimo. Sería como plantearse, voy a desarrollar yo Excel o voy a comprarse a Microsoft. Yo creo que, a día de hoy esa pregunta ya nadie se la plantea. ¿Voy a desarrollar yo mi propio, hablabas de los RPs, voy a desarrollar yo SAP o se lo voy a comprar a SAP? Yo creo que la industria está suficientemente madura como para que no nos tengamos que preocupar por eso. La mayoría de las empresas, ahora con este boom del digital, se piensan que se tienen que construir ellos, tienen que convertirse en empresas digitales, ¿no? ¿Cuántas veces habéis oído, y grandes empresas del IBEX 35 todavía les oís diciendo, es que soy una empresa de software? Oiga, no. Una empresa que se dedica a refinar petróleo no es una empresa de software. Es una empresa que refina petróleo. Una empresa que construye carreteras no es una empresa de software, ¿no? A nadie se le ocurriría, oye, como soy una empresa de infraestructuras que construye carreteras, voy a montar un banco. No. Hay gente que se dedica a esto. Pues en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo digital, pasa exactamente lo mismo. Hay gente que se dedica a esto. Hay gente que se gana la vida con esto. Ese es el statement, el ejemplo práctico. Después de 7.000 millones de dólares en General Electric, hemos cogido los 7.000 millones de dólares, nos hemos hecho así un burruño, nos hemos tirado a la papelera y hemos comprado una empresa. 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares es aproximadamente el 25% del BVA de Telefónica. 2 veces Naturgy, gas natural. O sea, esto no es fácil, esto no es voy a ponerme a desarrollar unos algoritmos y a ver qué pasa. O sea, nadie concebiría que estuvieseis desarrollando vuestro Excel, que estuvieseis desarrollando PowerPoint, que estuvieseis desarrollando Google. No, ya ha pasado esa época. Ahora ya hay empresas que os dan esto como servicio. Entonces, desde mi punto de vista, sobre todo en un entorno industrial, esa pregunta no es ya válida. Y luego el segundo tema, el tema de las alianzas. El tema de las alianzas en el mundo digital, aquí todo el mundo se acuesta con todo el mundo. O sea, tú vas a cualquier presentación y aquí todo el mundo es socio, es aliado de Google, de Microsoft, de SAP, de IBM, de no sé qué. Yo estoy seguro de que ahora ponemos las presentaciones de 7 compañías y todos tenemos los mismos aliados. Entonces, ¿ha cobrado relevancia?
yo creo que ha perdido un poco, o sea, esas fronteras de lo que significaba antes, tengo un partnership con alguien, esto ya no significa nada. Esto ya es un statement que ha perdido valor. Otra cosa es cómo las ejecutas, y ahí es donde viene la diferencia. Que yo tenga una alianza con Microsoft y que tenga desplazados 100 ingenieros en las oficinas de Seattle, de Microsoft, que ellos tengan desplazados 100 ingenieros en mis oficinas de Houston desarrollando aplicaciones para ver cómo perforamos mejor los pozos petroleros, eso sí es una alianza. Ahora, el declarar que tengo una alianza, o sea, tú abres cualquier periódico económico y hay un anuncio de una alianza. El 99% de esas no valen para nada. Es puro marketing. Perdonad que sea muy asertivo, pero es que llevo 7 años viendo anuncios de alianzas que luego empiezas a rascar un poco y dices, bueno, o sea, que habéis firmado un MOU que no significa nada. Y he firmado muchos de esos yo. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario más sobre el tema de Make versus Buy, alianzas, que queráis aportar? Enrique. No sé si se me oye. Creo que estoy de acuerdo en el fondo de lo que dice Alberto, pero hay una parte en la que no estoy del todo de acuerdo. Y es, según mi perspectiva, y también intentando hacer un análisis más antropológico de esto, si fuésemos capaces de separarnos un poco y ver esto dentro de un tiempo, el desarrollo que ha tenido todo digital, por condensarlo, creo que es relativamente pequeño respecto al desarrollo que se va a alcanzar. Es decir, a lo mejor hemos logrado el 1%. Estamos en una fase tremendamente incipiente, ni los retornos son los que serán, que el potencial es altísimo y se capturará. Y aquí es donde llego a la parte donde discrepo contigo, ni los estándares están fijados. Es decir, yo sí creo que existen herramientas que te facilitan el acceso a determinadas funciones y, por supuesto, no recomendaría a nadie intentar desarrollarlas en vez de utilizarlas, pero creo que no está el Excel. Es decir, tú puedes, para programar temas de inteligencia artificial, puedes utilizar diferentes soluciones. Entonces sí creo que hay una labor importante de asumir dos cosas. Una, entender qué es lo que tú necesitas y, por lo tanto, buscar la solución que satisfaga tus necesidades. Esto es como si yo planteo ahora aquí al auditorio una pregunta abierta tan sencilla como me voy a comprar un coche, ¿qué tipo de coche me compro? ¿Eléctrico, gasolina, diésel? Probablemente haya que hacer diversas preguntas para saber qué es lo que me puede interesar más y aún así seguro que las opiniones variaban. Por lo tanto, saber exactamente qué se necesita, por un lado, y buscar la herramienta, y segundo, asumir que ese ejercicio que ha hecho General Electric de tirar 7.000 millones de euros a la basura, de dólares, perdón, es un ejercicio que todos vamos a tener que hacer. No los 7.000, porque hay magnitudes y magnitudes, pero es probable que invirtamos en tecnologías que no maduren, que no se consoliden, que haya que evolucionar. Tampoco es ir a la última moda, no hace falta comprar la última tecnología, eso es otro error. Pero sí creo que todavía esto está demasiado verde. Tiene un potencial enorme, pero todavía falta mucho por hacer y en ese camino se van a cometer muchos fallos. Totalmente de acuerdo. ¿Algún comentario más sobre el segundo bloque de alianzas y Make versus Buy? Pues podemos pasar al tercero, recursos económicos. Y esta va para ti, Enrique. Tú que eres el banquero del grupo, pues esta va para ti, recursos económicos. ¿Se asignan los recursos necesarios en términos económicos y presupuestarios para el avance digital y para el avance analítico? Y otra pregunta, ¿se mide el retorno de la inversión, de lo que estamos invirtiendo en estos campos? Y tendría una tercera. Si hoy en día los analistas bursátiles están cambiando los parámetros como evalúan a las empresas, ¿no? Parece que los parámetros económicos se dan por supuestos y te van a preguntar cosas de temas de impacto medioambiental o responsabilidad social corporativa y tu acción puede tener más fluctuaciones por esos temas que por los temas puros económicos, ¿no? De alguna manera, los analistas están empezando a preguntar a las empresas, a las grandes corporaciones que cotizan en bolsa, cuál es su compromiso, cuál es su visión digital, de cómo va a evolucionar su negocio
con todas estas nuevas tecnologías? Son 3, ¿eh? Quizá he puesto demasiadas. Vale, empiezo voy por orden, que sí es más sencillo. Tú mismo has dicho que aquí se podrían invertir, que esto cuesta dinero, ¿vale? Entonces la pregunta, ¿se está invirtiendo lo que se necesita? Yo creo que a la pregunta de ¿se está invirtiendo? Sí, cualquier líder tiene en su agenda la transformación digital como una de las prioridades, aún probablemente en un porcentaje alto de los casos sin saber ni qué eso significa ni qué eso le va a suponer. Pero en cualquier caso está, y si por sí solo no es capaz de saber qué tiene que hacer, lo preguntará a algún consultor y el consultor le recomendará lo que piensa que es más adecuado para esa compañía. A partir de ahí, ¿cuánto es la cantidad? Yo pienso que al final lo importante es saber qué queremos hacer. Y eso no sé si está tan claro o no. Porque después medir la cantidad que es lo que se invierte en tecnología o lo que se invierte en formación y en gestión de equipos. ¿Cuál de las dos partes es más importante? Sin, como tú decías, la visión adecuada, pero especialmente sin el equipo concienciado en hacerlo, ya puedes pagar las clouds que quieras, esto no va a ninguna parte. Entonces yo creo que, a tu pregunta, ¿se invierte? Sí. ¿Se invierte lo suficiente para empezar a hacer cosas? Estoy seguro. Pero a la pregunta de ¿se invierte suficiente tiempo en saber qué vamos a hacer con esto? Ya no lo tengo tan claro. ¿Y se invierte suficiente tiempo en preparar a los equipos para hacer esto? Tampoco lo tengo tan claro. El otro día escuchaba a una persona que decía lo siguiente que a mí me hizo pensar. Me hace pensar sobre todo como padre para pensar hacia dónde debo dirigir a mis hijos en los estudios, más que en otra aplicación económica. Pero bueno, comparto la reflexión. El tipo trabaja en la industria de la automoción y decía que aproximadamente hoy el software en un coche es el 10% del valor. Pero en un periodo corto, no lo quiso determinar, pero por sus pistas yo lo establecería entre 5 o 10 años máximo, el software será como mínimo el 50% del valor del coche. Todo lo demás, una commodity. Por lo demás no se va a diferenciar un coche, se va a diferenciar por ese software. Entonces, ¿hacia dónde hay que ir? Hacia preparar a los equipos para saber que el valor está en este aspecto, pero en cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, estoy asimilando software a digital, pero bueno, cuando hablo del software de un coche, hablo de cómo se conecta, de cómo es capaz de navegar, de cómo es capaz de evitar accidentes, etcétera, etcétera. Y hay una pregunta más, antes de pasar a la segunda respuesta, que también, voy a parafrasear a un empresario gallego de gran entidad, o si queremos nacional, o si queremos internacional de gran entidad, en cualquier caso, que hace muchos años decidió, en Zara, por supuesto, que el modelo de negocio pasaba por grandes tiendas, grandes stores y en zonas muy representativas. Y el tío planteó en su comité de dirección la inversión en la primera tienda grande que hicieron, que fue una tienda en Holanda, y que en ese momento comprar el edificio, que lo tenían que comprar para poder instalar ahí la tienda, costaba más dinero que el centro logístico que estaban construyendo en Zaragoza. Esa era la entidad de la inversión en ese edificio. Claro, los miembros del comité de dirección en aquellos momentos estaban acojonados. Perdón por la palabra, porque decían, Dios, ¿cómo nos vamos a meter en esto si cuesta más que el centro logístico? Y Amancio, están todos hablando, discutiendo, tal, y dijo, vamos a ver, no me digáis cuánto me va a costar, decirme cuánto voy a ganar. Y eso cambió el modelo. Pues aquí igual, es decir, esto va a cambiar el modelo, es decir, esta revolución tiene una entidad superior a la revolución industrial, es decir, esto es la imprenta, lo cambia todo, se desarrolla el conocimiento de una forma antes desconocida. Entonces, ¿cuánto vamos a ganar? Y a partir de ahí pensemos lo que vamos a invertir. El que tenga 7.000, si quiere, que los gaste. El que tenga menos, que gaste lo que pueda. Bueno, segundo, respecto a si se mide el retorno. Tú hablabas antes de las tasas de fallo de un modelo, si el 20% no se está predeciendo bien, etcétera. Bueno, yo creo que hoy por hoy el retorno es bajo. Es decir, el retorno económico puro de esta inversión se percibirá en el tiempo. Es decir, esto es un movimiento que hay que asumir, que hay que empezar a dar, porque si no, estás muerto. Es decir, la evolución es a las especies. Es decir, esto es inexcusable. Pero hoy por hoy el retorno no es tan material. Es decir, probablemente un euro invertido en algo que te pueda dar un retorno claro en el corto plazo sea más rentable a corto plazo.
pero nunca en el medio y en el largo. Y eso sé que es difícil de medir, pero intuitivamente ese es el camino. Y respecto a los analistas, claro, es que puedo ir por la parte más, digamos, académica o puedo ir y decir lo que pienso. Y la verdad. Pues hay analistas y analistas, ¿vale? Es decir, no quiero decir todo lo que estoy pensando. Los analistas... No hay periodistas. No, pero es igual. Los analistas, pero puede haber analistas. Los analistas, igual que todo el mundo, seguimos modas. Y por lo tanto, si alguien no hace digital hoy, pues ese valor no se verá reflejado en su acción. Y si lo hace, lo verá reflejado sin tener ni puñetera idea de qué es lo que está reflejando ahí. Yo pienso, hablo de negocio bancario, que lo conozco mejor. Los ejemplos tipo N26, Monzo, cualquiera de estos ejemplos, que están valorados en aproximadamente 2.000 millones de euros, cualquiera de ellos, y pierden una cantidad de pasta que algunos declaran y otros ni se atreven a declarar, ¿vale? Es decir, una compañía que pierde pasta, y yo estoy en una, es una porquería. Es decir, no es algo sostenible. Es decir, nadie quiere quemar capital, que es lo que hace una compañía que pierde pasta. ¿Qué están valorando en esas compañías? Y yo conozco bien el sector bancario. La posibilidad de que el modelo financiero cambie por completo y se vaya a un modelo que sea capaz de gestionar pocos ingresos, porque el ingreso por usuario va a ser bajo un modelo de costes bajísimo. Y si ese traslado en el modelo de negocio se produce, esas ficciones de hoy llegarán a valer ese dinero. No el que valen, porque insisto que hoy por hoy nos dejamos guiar por modas y hay una burbuja, pero probablemente sí un valor entre lo que hoy dicen que valen y cero, que sería no valer nada. Por lo tanto, los analistas, ¿qué hacen? Lo mismo que hacemos todos. Pues si algo mola, pues ahí estamos. ¿Mola significa que tenga valor? No siempre. Pero hoy por hoy, como mola, mejor tenerlo y contarlo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre este bloque? Yo quería apuntar la primera parte que has tocado, que es inversión. Creo que nos olvidamos de invertir en los equipos. Es decir, la agenda digital, la revolución digital, el cambio digital requiere claramente que desde arriba, desde el consejo, desde el consejero delegado, se comunique bien hacia dónde va la compañía y cuál es el modelo. Porque si no, al final la agenda digital o el cambio o la revolución digital puede ser una amenaza mal explicada para los propios empleados. Tenemos un activo inmenso dentro de las compañías que son los empleados que han transformado o que han mantenido la rentabilidad durante años de la compañía. Y una agenda digital mal comunicada o no comunicada, porque eso pasa muchas veces, se acaba convirtiendo en una amenaza para los propios empleados, cuando podría ser todo lo contrario, cuando podría ser un acicate, o sea, una motivación adicional, formación para transformar, para crear más valor, más riqueza para la compañía. Yo insisto que a veces tenemos que invertir más desde las compañías a las propias compañías, explicando y comunicando bien ese cambio y esa transformación digital. Creo que la rentabilidad sería mucho más alta. Totalmente de acuerdo, es parte de ese modelo de gobierno, ¿no? En la primera línea de ataque siempre está en los departamentos, en las unidades de negocio, las funciones existentes en la propia organización, ¿no? Y por último, el último bloque de estado de situación actual y cambio, que va para ti, Marcos. También tengo algunas preguntas. Bueno, la más evidente es, ¿las empresas en general están preparadas para incorporar todo el potencial? Esa membrana que podemos establecer entre el mundo de la tecnología y el mundo de las empresas, ¿están las empresas preparadas para absorber todo ese potencial y todos esos desarrollos? Esa sería la primera pregunta. ¿Y cuáles crees tú que son las principales barreras que impiden sacar partido a toda esta revolución digital hoy en día a cualquier empresa? Bueno, yo creo que las dos preguntas, una pregunta responde a la otra, ¿no? Quiero decir que ¿están las empresas preparadas? Pues en general
nos está costando mucho, ¿no? Porque hay factores culturales, hay factores, cuando te tienes que meter en temas de datos y demás, pues tienes que hacer inversiones también, ¿verdad? Y pues dices, muy bien, tenemos la nube ahí, pero montar una plataforma en Amazon Web Services o en Google para tratar todo esto, pues también cuesta dinero, también hay que montarlo, hay que traer perfiles específicos también, ¿verdad? Hay que luchar un poco con esa necesidad de invertir con criterios más tradicionales de retorno muy a corto plazo, cuando en realidad resulta que todo esto hay que montarlo y a partir de ahí hay que empezar a jugar y demás, ¿no? Lo que pasa es que no hay alternativa, ¿verdad? No hay alternativa. Me acuerdo ahora de una frase que se la escuché a Michael Caine, y probablemente la habrán usado otros, pero yo se la escuché a él, y por tanto lo cito, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿te gusta envejecer? Y decía, pues considerando la alternativa, pues estoy encantado, ¿no? Pues resulta que aquí también tienes que dedicarte a esto, porque es que no hay otra alternativa. Si tú le echas un vistazo, por ejemplo, y el mercado americano es un mercado que lleva más tiempo trabajando con datos, entre otras cosas porque la regulación de datos y demás es muy diferente a la que tenemos en Europa, y ves, por ejemplo, compañías de seguros, que son las que yo conocía más allí, pues resulta que las que van como un tiro son las que llevan más tiempo trabajando en datos y han invertido en equipos analíticos y demás. Y hay una diferencia brutal. Cuando ves la rentabilidad del sector, es una rentabilidad que parece razonable, pero es absolutamente dicotómica. Hay un montón de empresas haciéndolo muy mal y hay unas pocas haciéndolo muy bien. Y esas pocas, curiosamente, son las que van trabajando con datos desde hace mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas hay a todo esto? Pues realmente pocas. Lo que hay que ser es un poco inteligente en dónde metes tu dinero, en cómo apuestas y cómo vas dando esos pasos, ¿no? Porque nos podemos complicar todo lo que queramos en todo esto, ¿no? Pero hay que empezar y hay que aprender y hay que evolucionar sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es la más fácil que has hecho en todo el panel porque realmente hay que ir a por ello, ¿no? Tenemos por ahí modelos de negocio nuevos en los que las empresas son puramente, digamos, la razón de ser de esas empresas son recabar datos, ¿no? Yo cada vez que me bajo una app, pues lo primero que miro son los permisos que esa app está pidiendo al resto del sistema operativo, ¿no? Y claro, pues todas esas aplicaciones gratuitas no lo son tal, ¿no? Pues te le estás dando algo, ¿verdad? Totalmente. El tema de los datos es otro tema muy interesante, ¿no? Que cuando reflexionas sobre los datos que necesito, pues hay una parte de los datos que no los tienes. Tienes que o bien empezar a fabricarlos o bien comprarlos. Pero son alternativas muy válidas. Sobre todo el tema de fabricar datos. Si ya sé que no lo tengo, pues empecémoslo a fabricar. Si sé que es un dato esencial para mí, para el futuro, pues empecemos a recolectarlo. Hay soluciones IoT, hay soluciones de cualquier entorno tecnológico que nos permite recabar más datos, pero que no los tenemos. No pasa nada, pero empieza a organizarlos, ¿no? Empieza a recogerlos. Una derivada interesante de todo esto, ¿no? Es a qué tipo de organizaciones evolucionamos, ¿no? Porque cuántas veces se dice que todas las nuevas startups y demás pues van a revolucionar el mercado y van a cambiar una industria por completo. Y yo creo que las startups tienen algunas cosas muy interesantes, de enfoques disruptivos, de tecnología utilizada y demás. Lo que no tienen son los datos. Y los datos los tienen los incumbents, ¿no? Las grandes empresas que ya están operando. Entonces, yo ahí veo algún tipo de alianzas, y hemos hablado antes, ¿verdad? Como todo el mundo está con todo el mundo, pues algo de eso va a haber, ¿no? Pero no está tan claro que el papel de las startups sea llegar y suplantar a los incumbents. Muchas gracias. Creo que vamos justos de tiempo. Es que hay una cosa que has dicho sobre que nos está costando mucho, ¿no? Y tienes toda la razón. Y en una de las visitas que estaba haciendo en una planta petroquímica perdida en un desierto de estos de Qatar,
de repente hubo un problema en la planta, ¿no? Y había un compresor que dejó de funcionar. Entonces había pues, unos señores, unos paneles de control, y me estaban enseñando la planta, y de repente pues veo, se ponen a hablar en árabe, no entiendo nada, pero veo que ahí está pasando algo, ¿no? Y entonces que está mirando un panel de control, tal, no sé qué. Y entonces rápidamente uno, muy decidido, sale y pone la oreja al lado del compresor. O sea, normal. Volvemos, tal, no sé qué, vuelve el tío, hace no sé qué, toca tal, sale otra vez, pone la oreja pegada al compresor. Joder, eso se mueve mucho, yo no sé si este tío sabe lo que está haciendo. Vuelve, tal, hace no sé qué, el compresor deja de hacer ruido, deja de vibrar, deja de hacer ruido, tal, lo arregla. No voy a decir que le dio un golpe con un martillo, pero casi. Y entonces estábamos hablando justamente de un piloto que íbamos a hacer ahí, de tal, de cómo te íbamos a ayudar a prevenir que no sé qué, que no sé cuál. Y entonces aprovecho y me pongo a hablar con este señor y le digo, oye, ¿tú cómo sabías lo que tenías que hacer? Y me dice, bueno, porque llevo 30 años haciéndolo. Y digo, oye, ¿y qué te parece? Yo con mi idea brillante, ¿no? Te pongo aquí una aplicación que te permite detectar, que no tengas que poner la oreja, que es un poco arriesgado. No pongas la oreja ahí, tal, te lo solucionamos. Y entonces, pues poco más o menos dice, mira, tú ponme aquí software, pero es que mira, ya tengo aquí todos estos paneles, todo está no sé qué, y es que yo tengo que oírlo, porque yo sé cuando lo oigo qué es lo que está fallando ahí dentro, porque no puedes abrir, o sea, un compresor no lo coges y lo abres, no es como el capó de un coche. Y dice, y entonces yo lo oigo, sé lo que pasa y entonces sé lo que hacer. Oye, ¿y si ese compresor no tenía nada? No, bueno, es que llevo 30 años haciéndolo, yo sé cuándo ese compresor va a fallar. Bueno, a lo mejor bajamos un poco las revoluciones y eso se soluciona. No, es que llevo 30 años, esto ya lo he visto y sé cómo funciona. Entonces ahí, y volviendo a tu punto, y una de las grandes observaciones que dije, es que nos pasa a todos, lo que nos están diciendo es que nos van a quitar la intuición. O sea, tú no sabes dónde acaba el conocimiento y empieza la intuición. En nuestro día a día no lo sabemos. Llevas 30 años de consultor. Llega un punto en el que tú mismo no sabes dónde acaba tu conocimiento y dónde empieza tu intuición. Y dónde estás extrapolando tu conocimiento hacia una situación. Nosotros todos en el día a día lo hacemos. Hablabas de toma de decisiones. Tomamos decisiones basadas en nuestro conocimiento, pero luego pasamos la línea y utilizamos nuestra intuición. Y esto lo hacemos todo. Con el Analytics lo que nos están diciendo es, no, tu intuición te la voy a quitar. Te la voy a quitar completamente y vas a únicamente utilizar el conocimiento. Y unas extrapolaciones, unas no sé qué, pero estas ya no son tuyas. Entonces, esto genera rechazo. Esto nos genera rechazo a todos. O sea, si a mí ahora me dicen que todas las decisiones de negocio que voy a tomar me las va a tomar un algoritmo, joder, a mí me genera rechazo. Yo quiero guardar mi intuición. Quiero seguir siendo capaz de tomar esas decisiones. El problema es que no sabemos dónde acaba el conocimiento y dónde empieza la intuición. Y un tío que lleva 30 años escuchando cómo funciona un compresor, yo no le voy a convencer que lo que estaba haciendo era intuición. Él piensa que es conocimiento. Entonces eso a todo el mundo, o sea, estamos hablando de señores que están sentados en un consejo, en un comité de dirección, tenemos otro tipo de visión. De los 300.000 empleados de General Electric, el orden de 270.000 son blue collars. O sea, es gente que tiene otra perspectiva de cómo funciona su trabajo. Entonces a esos decirles, se acabó tu intuición, que llevas 30 años escuchando el compresor, pero es que ya no. Joder, pues no, es una amenaza, lo que tú decías. Si no se comunica bien la transformación digital, pues es que me vas a quitar el trabajo. Y volvemos con que vienen los robots, que vienen no sé qué, tal. Esto que decías de la intuición y del conocimiento, me ha hecho recordar que leí hace poco un artículo que hablaba de un grupo de científicos en una universidad de Texas que estaban modelizando partidas de póker en el mundo del juego, y habían conseguido modelizar con inteligencia artificial el tirarse un farol. Y dices, jo, macho, esto ya no es conocimiento, porque el farol te lo tiras cuando quieres o cuando no quieres, o porque te viene bien, porque estás aburrido, porque quieres perder dinero. O sea, el llegar a modelizar, tirarse un farol, que parece una tontería, pero ya me parece algo ya que empieza a ir un poco más allá del conocimiento, ¿no? Y dices, ostras, y se los tira bien y gana al póker, ¿no? O sea, al parecer es un algoritmo que funciona bien, ¿no?
Pero sí, que totalmente de acuerdo con el tema del conocimiento y de objetivar al final el proceso de toma de decisiones y tomar mejores decisiones más rápidas y que generen menos pérdidas o mejor beneficio a las compañías, ¿no? Pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir, como ya os dije al principio. Muchas gracias.